¿Ya? ¿Me perciben si tengo una pantalla blanca, chicos? Sí, doctor, se ve. Sí se ve, doctor. Muy bien. Bien. Entonces, cuando hablamos de las leucemias, esta palabra que viene del término griego que significa sangre blanca, estamos hablando de la neoplasia hematológica de la serie blanca por excelencia. Y las leucemias, de forma general, el recuento de los leucocitos pueden ir desde 4.000 leucocitos, incluso hasta 100.000 o más. ¿Qué significa? Que no solamente yo hablo de leucemias cuando tengo un aumento en la cantidad de los leucocitos. También hay leucemias que con 4.000 leucocitos yo puedo, en base a otros parámetros que yo evalúe, decir que estamos frente a una leucemia. Así como también aquellas que están por encima de los valores considerados como normales, más de 10.000, 11.000, 50.000, 100.000, incluso hasta 400.000 leucocitos, puedo yo clasificarlos como las leucemias. ¿Y cómo yo puedo pensar entonces en un paciente que pueda tener una leucemia? Eso es lo que vamos a hablar en esta clase. El segundo punto que tienen que saber, aparte de estos valores que le pongo acá, es que hay dos grandes grupos, las famosas leucemias agudas y las famosas leucemias crónicas. Esto no está en relación al tiempo, no está en relación al tiempo. No significa que las agudas son aquellas que son menos de 6 meses o menos de 4 semanas, o las crónicas, lo contrario, más de 6 meses o más de 4 semanas. El término agudo se refiere a la evolución rápida que tienen estas leucemias. Y el término crónico, por su cuenta, hacen aquellas leucemias que tienen una evolución lenta. Sin embargo, el hecho de que tengan una evolución lenta y éstas se presenten en los adultos puede hacer que el pronóstico no sea tan bueno. Por lo tanto, acá el pronóstico suele ser más incierto. Las que son de evolución rápida, por su parte, también pueden ser de pronóstico incierto, sin embargo, por la agudeza de sus manifestaciones clínicas, suele ser detectada más rápidamente. Se detecta más pronto. Y el hecho que se detecte más pronto hace de que yo tenga una oportunidad en el tratamiento. Otro detalle que tienen que conocer es de que cuando hablamos de las leucemias agudas, no, dentro de las causas, no tienen nada que ver los procesos infecciosos. Otro detalle que hay que saberlo es de que una leucemia aguda se puede convertir en una leucemia crónica. Perdón. Aquí vamos a corregir esto. Esto es al revés. Las leucemias que suelen ser crónicas, estas son las que tienden a reagudizarse. Y cuando se reagudizan reciben el nombre de crisis blástica. Y acá comenzamos ya a tener algunos términos. ¿Qué es lo importante saber en las características de las leucemias que suelen ser agudas o crónicas? Y eso lo vamos a entender mucho mejor en base a la médula ósea. Si recordamos, esta médula ósea habitualmente
tenemos una serie mieloide y una serie linfoide. En la serie mieloide habíamos dicho que tenemos progenitores, tenemos precursores y tenemos las células que son reconocidas en sangre periférica, ¿cierto? Los progenitores habitualmente tienen el sufijo de unidades formadoras de colonia, los precursores tienen el sufijo de blasto, y las células que se ven en sangre periférica es aquella célula que ha terminado de madurar, sea un glóbulo rojo, sea un glóbulo blanco o sea una plaqueta, ¿cierto? En ese sentido, entonces, se dice de que las leucemias agudas son aquellas que no han completado de madurar y ha habido un bloqueo en su maduración y no han completado y se han vuelto células maduras. Significa que cuando está ahí en la médula ósea, vienen como progenitores y cuando están en la fase de precursores, en la fase en la que están como blastos, por alguna razón se bloquea sus divisiones celulares. En ese sentido, todo eso se va a venir y se va a acumular en la médula ósea. ¿Y de qué es lo que se va a acumular en la médula ósea? Pues se va a acumular de blastos. Y al acumularse de blastos, esa médula ósea va a hacer que toda esta médula ósea se quede infiltrada por blastos. Y cuando está muy infiltrada por blastos, si estamos hablando de un compromiso de los glóbulos blancos, esto va a desplazar a las otras dos líneas celulares. Se va a infiltrar de tantos blastos de la serie blanca que va a desplazar a las otras dos líneas celulares. Y va a entrar en lo que se llama en una insuficiencia medular. Y cuando hay una insuficiencia medular, en este caso, aquí van a disminuir la producción de glóbulos rojos y van a disminuir la producción de plaquetas. Por lo tanto, a partir de estos datos que les pongo, vamos a decir lo siguiente. Se habla de las leucemias agudas, aquellas que tienen el sufijo blasto. Por lo tanto, las leucemias agudas suelen también recibir el nombre de mieloblásticas, cuando son de la serie mieloide. Cuando son de la serie linfoide, reciben el nombre de linfoblásticas. A partir de esto es más fácil de entender y reconocer de que cuando yo tengo una leucemia aguda es porque tengo células inmaduras que no han terminado su maduración en la médula ósea y que este gran acúmulo de la médula ósea hizo que ingrese en una insuficiencia medular y por lo tanto me dé como resultado disminución en la producción de glóbulos rojos y plaquetas. A eso lo vamos a llamar pancitopenia. Lo que quiere decir que las leucemias agudas habitualmente se manifiestan por pancitopenias. Y es ahí donde yo suelo observar, por lo general, conteo disminuido de los glóbulos blancos, conteo disminuidos de los glóbulos rojos, conteo disminuido de las plaquetas. Y es por eso que habitualmente los pacientes tienen leucocitos de 4.000, 5.000, 8.000, son bajos. Y sin embargo es leucemia aguda. ¿Qué? Ahora, ¿qué es lo que ocurre
con el otro gran grupo. Ya. El otro grande grupo corresponde a las leucemias crónicas. Las leucemias crónicas de la misma forma, tenemos acá la serie mieloide y tenemos la serie linfoide. Habíamos dicho que tenemos progenitores, hay precursores y hay células reconocibles en sangre periférica. Esta médula ósea, por factores en los cuales se aumenta la proliferación celular, como por ejemplo en las leucemias mieloides crónicas, cuando hay producción de un cromosoma que se llama Filadelfia, hay una hiperproliferación celular. En ese sentido, significa que la serie mieloide va a agarrar y va a producir tantas células que en sangre periférica voy a ver exceso de células sanguíneas maduras. Y eso se debe de que hay una hiperestimulación. Aquí en la médula ósea hay una hiperestimulación que lo único que hace es de que haya una hiperproliferación. Es por eso que a las leucemias crónicas reciben el nombre de hiperproliferativas. Sabiendo este término de hiperproliferación, entonces yo voy a decir que aquellas que son de la serie mieloide son mieloproliferativas. Y aquellas que son de la serie linfoide, por lo tanto, van a ser linfoproliferativas. Por lo tanto, habitualmente las leucemias crónicas se suelen manifestar con lo que se llama panmielosis. ¿Qué es panmielosis? Es un aumento en la cantidad de los glóbulos blancos, que puede ir con un aumento de los glóbulos rojos y que puede ir con un aumento en el conteo de las plaquetas. Entonces, de esta forma es mucho más fácil entenderle y darse cuenta de los dos grandes grupos de leucemias que yo tengo. Aquellas que se pueden manifestar, vuelvo a decirlo, bajo la forma de pancitopenia y aquellas que se van a manifestar bajo la forma de panmielosis. Las agudas con pancitopenia, las crónicas con panmielosis. En una hay un bloqueo en la maduración, en el otro hay una hiperproliferación celular. Ya, entonces espero que hayan podido entender esta primera parte que es muy, pero muy importante para que podamos ahora sí entrar al temario que nos interesa. Entonces, cuando estamos hablando de las leucemias, habitualmente tenemos varios tipos de leucemia, entre ellas, para que se vayan ubicando con la terminología, nuevamente, acá tenemos las leucemias como la más frecuente, las leucemias mieloides agudas, que corresponden a un 45%, las leucemias linfocíticas crónicas un 30%, las mieloides crónicas un 15%, linfocíticas crónicas 10%, y las tricoleucemias, que son parte de las leucemias crónicas también, 1%. Esta es la frecuencia habitualmente de presentación de las leucemias. Entonces, miren, ustedes pueden conocer las leucemias agudas directamente bajo esta terminación como mieloide aguda o como mieloblástica. Cualquiera de las dos estamos hablando de lo mismo. En este caso también linfocítica o mieloide crónica es lo mismo que decir leucemia
linfoproliferativa o mieloproliferativa. Si bien también el término linfoproliferativa abarca a los procesos relacionados a los linfomas, que se los considera también los linfomas como linfoproliferativos, está dentro del diagnóstico diferencial para que puedan pensar en estos dos grandes grupos. Solo que en los linfomas habitualmente, ustedes ya han visto, no hay un compromiso de la médula ósea, no hay insuficiencia medular. El problema principal de ellos está en el sistema linfático. El problema principal en estos casos está en la médula ósea. Como explicaba hace un momento, entonces tengo mi médula ósea. En el caso de la serie mieloide, en primer lugar salen los progenitores bajo el sufijo de UFC. En este caso, granulocitos, monocitos, y a partir de aquí ya vienen los precursores, ¿cierto? Donde el primero que aparece es el mieloblasto, y ahí ustedes van a ver una línea de puros células inmaduras bajo el sufijo de blasto. Cuando alguno de estos comienza a aparecer en sangre periférica o me anotan en la parte de abajo de la interpretación de un hemograma o del reporte de un hemograma, me reportan presencia de blastos mayor al 20%, esto es uno de los principales datos que me está diciendo, esto es una leucemia aguda. ¿Listo? Entonces, primer dato sumamente importante que tienen que conocerlo. Cuando está mayor al 20%, es una leucemia aguda. Cuando es menos del 20%, ahí están los famosos, las famosas reacciones leucemoides que se llaman, que simulan características de las leucemias, pero no llegan a tener células inmaduras blásticas mayor al 20%. Recapitulando, las leucemias agudas es un cúmulo de progenitores o principalmente precursores, sea de la línea linfoide o mieloide, bajo el sufijo de blastos. No se vayan a olvidar eso. Donde el principal mecanismo fisiopatológico es un bloqueo en la maduración, es en este nivel donde habitualmente dejan de continuar su multiplicación celular y por lo tanto son estas líneas de sangre, estos elementos formen que en sangre periféricas suelen estar disminuidos. Hay un bloqueo entonces en la maduración, no se olviden, y dentro de la génesis habitualmente de las leucemias se sabe que es multifactorial, no hay una sola causa establecida para enmarcarlo a estos pacientes que tienen leucemias agudas. Lo que sí se sabe habitualmente es que es producto de mutaciones genéticas en las cuales hay alteraciones citogenéticas como deleciones, inversiones, translocaciones, con expresión de oncogene y que por múltiples factores de riesgo como radiaciones, quimioterapia, el virus, el HTLV1 o malformaciones genéticas asociadas como el síndrome de Down puedan hacer de que haya algún tipo de alteración citogenética y este haga que se bloquee la maduración celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la médula ósea? Recapitulando, hay una proliferación de un clon leucémico que hace que se bloquee la maduración en la fase blástica. Y cuando se bloquea esta maduración, se acumulan, habíamos dicho, los blastos en la médula ósea y entramos en una infiltración de la médula ósea con insuficiencia medular. Y esto hace que se dificulte la hematopoiesis habitual que se produce con la serie roja y con la serie plaquetaria. Por lo tanto, entramos en una pancitopenia. En ese momento, cuando hay una infiltración en la médula ósea por células blásticas, se dice que esa persona está leucemizada. Y cuando está leucemizada, entonces es más fácil que esos blastos que se observan en sangre periférica también vayan a infiltrar los tejidos. Y entre ellos está el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, la piel, el sistema nervioso central
y la mucosa gingival. Las consecuencias van a ser resultado de la disminución de las 3 líneas celulares. Vale decir que por disminución de los glóbulos rojos voy a tener un síndrome anémico, por alteración en mi serie blanca voy a tener un síndrome infeccioso y por disminución de mis plaquetas voy a tener un síndrome hemorrágico. Entonces, las manifestaciones van a ser secundarias a la disminución de esas 3 líneas celulares. De la misma forma, hay un bloqueo en la maduración celular, observándose células que son totalmente inmaduras. Ahora resulta de que hay una clasificación británica, ¿ya? Estos británicos agarraron y se unieron con los franceses y se unieron con los americanos y desarrollaron una clasificación de las leucemias agudas. Y la clasificaron desde el M0 hasta el M7. Y esto lo hicieron en relación al grado de diferenciación celular que se podía evidenciar cuando se realizaba un aspirado de médula ósea o cuando se realizaba una biopsia medular. En ese sentido, ellos decían de que las leucemias que menos se diferenciaban eran de peor pronóstico en relación a aquellas leucemias que eran claramente diferenciadas. Y lo clasificaron desde el M0 al M7 en ese sentido. Del M0 al M5 corresponde a la línea blanca, el M6 corresponde a la línea roja y el M7 corresponde a la línea plaquetaria. Entonces, se habla de un M0 cuando es una leucemia mieloide, de ahí viene la M, una leucemia mieloide sin diferenciación. No se sabe si es una célula madre, si es una serie que puede corresponder a una mieloblástica, una promielocítica, no se diferencia. La M1 tiene una diferenciación mínima, la M2 es claramente diferenciada, es una leucemia mieloblástica, la M3 es la famosa promielocítica, la M4 es la mielomonocítica, la M5 la monoblástica, y hasta ahí estaríamos extendiéndonos lo que son las líneas blancas. En relación al linaje rojo, están los pronormoblastos como M6 y la M7 como megacarioblastica. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque dependiendo qué tipo de leucemia mieloide aguda yo tenga, qué variedad, entonces el pronóstico y el tratamiento va a variar. Se sabe que dentro de las leucemias mieloides agudas, estas corresponden, habíamos dicho, al 45% y es más frecuente en los adultos o en los ancianos. Y de acuerdo a esta clasificación británica, en la cual se unieron, como les mencioné, los franceses y americanos, se sabe que la variedad M2, M3 y M4 son las que tienen mejor pronóstico en relación al resto. Entonces, por favor, a tomar en cuenta esta clasificación. Cuando hablamos de las leucemias mieloblásticas agudas, habíamos dicho que son el 45% de los casos y habitualmente se presenta después de los 50 años. No hay relación en cuanto al sexo y inclusive hay niños que puedan presentar estos tipos de leucemia. En relación a las manifestaciones clínicas, ¿cómo yo puedo saber que una persona puede tener una leucemia? Que en primera instancia ustedes no le van a poner el apellido a la leucemia. Le van a poner simplemente si tiene las características de ser aguda o si tiene las características de ser crónica. ¿Cuándo es una leucemia aguda? Entonces, cuando yo tengo síntomas constitucionales como anemia, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna, o hay síntomas por infiltración de la médula ósea, como las que mencioné, sugerente de un síndrome anémico, de un síndrome infeccioso, o hay sangrados a través de las mucosas, o cuando hay síntomas por infiltración de otros órganos, como hepatomegalia, infiltración de la piel, sistema nervioso central, hipertrofia gingival. Una persona que me venga con palidez, que me venga
con pérdida de peso, esté sangrando por las encías y haya hepatoesplenomegalia, para mí es muy sugerente de una leucemia aguda. La suma de síntomas y de signos que ustedes hagan es lo que los va a orientar en primera instancia a que puedan sospechar en una leucemia aguda. En segundo lugar, ya ustedes irán a solicitar un laboratorio que les va a dar características particulares que los van a hacer también pensar en una leucemia que enseguida les menciono. Adicionalmente, en los niños puede presentarse con dolores óseos por el crecimiento, con hepatoesplenomegalia. Se sabe que en algunos casos pueden haber infiltraciones cutáneas. La variedad de M2 puede aparecer como un cloroma, que es un tumor que aparece a nivel del globo ocular. Las variedades M4 y M5 aparecen con hipertrofia gingival. Y el que quiero que se acuerden, por favor, es de la variedad M3, que es la tipo promielocítica, que es la que habitualmente suele inducir hacia los sangrados o hacia las coagulaciones intravasculares diseminadas. Era la más terrible anteriormente hasta que apareció el tratamiento y se convirtió posteriormente en la de mejor pronóstico. Ahora, miren esto que es sumamente importantísimo. La coexistencia de una anemia con hemoglobina menos de 8 y una plaquetopenia menos de 20.000 es una leucemia aguda hasta que yo no demuestre lo contrario. Grábenselo eso, por favor, es sumamente importante. Una coexistencia de hemoglobina menos de 8 con plaquetas menos de 20.000 es una leucemia aguda hasta que yo no lo demuestre lo contrario. Y si además de eso yo le realizo un aspirado de médula ósea más una biopsia medular, en el aspirado de médula ósea se observa más del 20% de blastos, la OMS me dice de que es otro indicativo de leucemia aguda. Entonces, con todos los datos que les acabo de dar hasta el momento, tenemos ya todas las sospechas claramente para poder decir cuándo estamos frente a una leucemia aguda. Y como pueden ver, la leucometría es muy variable. En algunos libros te van a decir desde 1000 hasta 400.000 y en otros, como les puse yo, desde 4000 hasta 400.000. ¿Listo? Es importante entonces realizar un aspirado de médula ósea. Ahí yo voy a poder saber los tipos celulares y la morfología celular. En cambio, en la biopsia voy a obtener un tejido medular. Y por lo tanto, aparte de la celularidad, voy a ver si no hay fibrosis, datos de infección o problemas infiltrativos. ¿Ya? Entonces son muy diferentes. Con el aspirado yo puedo saber cuánto de blastos hay y probablemente qué tipo de células sean las que hay, si corresponden a la serie mieloide o linfoide. Pero para saber qué variedad específicamente es, necesito la biopsia. Y en base a la biopsia se solicita lo que es una inmunofenotipificación. Eso se envía a La Paz y ahí se sabe en base a los antígenos que van a unirse a diferentes células de este tejido medular si son positivas para una determinada célula específica, que bien puede ser para la variedad de M2, M3, M4, M5, M6, etc. Entonces tenemos acá una clasificación morfológica de los blastos, la que les acabo de decir, una clasificación citoquímica, una clasificación inmunofenotípica y citogenética. Ya habitualmente habíamos dicho las que son de buen pronóstico son la variedad de M2, M3 y M4. No vamos a tocar en cuenta esto. Estas son las translocaciones y los puestos donde se hacen las translocaciones y las inversiones. Es de mal pronóstico encontrar en el inmunofenotipo el CD34, por ejemplo, o que encontrar en ancianos el CD34 y el MDR. Sin embargo, cuando yo hago un aspirado de médula ósea y observo blastos de la serie mieloide, característicamente en la morfología los puedo observar a través de la coloración de las granulaciones azurófilas del citoplasma a través del tinte de mieloperoxidasa o Sudan Black.
Entonces se coloca estas gotitas color violeta en el extendido y posteriormente voy a observar este tipo de células, los gránulos azulófilos y los bastones de agua, que son muy sugerentes de estirpes de la serie mieloide. Cuando hago el inmunofenotipo, yo digo que corresponden a la serie mieloide cuando observo OCD34, 33, 14 o CD13. Entonces, de esa manera ya yo puedo saber inclusive qué es lo que han empleado en el laboratorio para hacer el reconocimiento celular de la línea mieloide, ¿ok? Inmunofenotípicamente no se olviden, estos son habitualmente los antígenos que se suelen observar. CD34, 33, 14 y 13. Las medidas de soporte están en relación al conteo de plaquetas y a la clínica del paciente. Por ejemplo, yo hago transfusión de plaquetas a una dosis habitual, que suelen ser de 1 unidad por cada 10 kilos de peso, cuando la persona tiene plaquetas menos de 50.000 y este se asocia a un sangrado de las mucosas. O cuando tiene plaquetas menos de 10.000, no administro esto de forma profiláctica, ya que hay mucho riesgo de que me sangre el cerebro. O cuando yo tengo fiebre o datos de alguna infección y las plaquetas están menos de 20.000, se convierten también en otro criterio para la transfusión de plaquetas. En relación al uso de antibióticos, este se da cuando yo tengo una neutropenia severa. Ya habíamos hablado antes de esta clasificación. Los pacientes neutropénicos se subclasifican en leves, moderados y severos. Leves aquellos que tienen neutrófilos mayor a 1500, perdón, mayor a 1500, moderados cuando es entre 500 y 1000, y severo cuando es menos de 500. De 1000 a 1500 leves, perdón, de 500 a 1000 moderado y menos de 500 severo. Y si esto se asocia a fiebre, entonces tendré que seguir el protocolo de paciente neutropénico febril. Eso significa que tendré que internarlo, tendré que realizarle un pancultivo, porque ese paciente obviamente está febril, y estos pancultivos significa que hay que hacer hemocultivos en 2 oportunidades, con intervalos de 1 hora, y de diferentes sitios de función, coprocultivos, urocultivos, cultivos por hisopado faríngeo, etc. O sea, de todas las zonas de donde se pueda, hay que tratar de recolectar muestras para tratar de detectar algún germen infeccioso que haya podido ingresar ante la disminución de defensas, y eso me esté ocasionando la fiebre. Y obviamente en estos casos de los neutropénicos febriles hay una ausencia de respuesta inflamatoria importante. El paciente puede estar con una neumonía y no manifestar una condensación pulmonar y simplemente manifestar fiebre o una disminución en la saturación de oxígeno, por ejemplo. En esos casos yo tengo que cubrirlo con antibióticos a estos pacientes, y una de las opciones es la cefepima. Agarro, inicio la cefepima, y si después de 3 días no se ve la fiebre, entonces voy a agregar vancomicina. Y la vancomicina la voy a usar obviamente después de 3 días que ya inicié el cefepima y no hubo respuesta, y tendré que verificar si hay sitios de punción probables asociados a infección, ¿vale? Es decir, si tiene vía central, si tiene un tapón heparinizado, etc. Habitualmente esos son los lugares donde hay infección por estafilococo o la celulitis o mucositis. En esos casos hago la asociación de cefepime con vancomicina, y esa sería entonces la razón por la que podría tener su fiebre, por sitios de venopunción. Ahí justificaría, vuelvo a repetir, la vancomicina. Caso contrario, si responde adecuadamente a la cefepime, ¿listo? Y no hay sitios probables de venopunción que estén infectados, entonces puedo ampliar mi esquema con antifúngicos como la fotericina B. Y esto lo utilizo después de que haya habido fiebre por más de 5 días sin respuesta adecuada a la cefepima. ¿Por cuánto tiempo puedo dar estos antibióticos?
En primer lugar, hasta que el paciente esté afebril, ¿ya? El antibiótico lo doy hasta el día 14. Y si el paciente está febril más neutrófilos más de 500, en ese momento ya también podría cortar el uso de los antibióticos. ¿Cuál es la terapia específica para las leucemias mieloides agudas? Hay dos fases. La primera, que es la inducción a la remisión, de donde se utiliza la arabicina más la antraciclina. Se hacen ciclos que le denominan 7-3, 7 ciclos de arabicina sumado a 3 de antraciclina. Luego se hace una consolidación a la remisión, y esto lo hacen con altas dosis de arabicina o la opción 2 a través de un trasplante halogénico. Utilizando esta guía, se tiene una chance de cura que va desde el 50 al 60%. Ahora, lo que se sabe es de este nuevo medicamento, el ácido transretinoico, que ha sido el que ha revolucionado el manejo de los pacientes con leucemias promielocíticas, también llamada variante M3, conocido este medicamento como el famoso ATRA. Aunque no crean, este medicamento está dentro de las preguntas de exámenes de residencia, sea a nivel aquí nacional, y también lo he observado a nivel internacional en el Revalida del Brasil. Bueno, entonces estamos a un minuto. Les pido por favor se puedan conectar a la segunda parte de esta clase. Los veo enseguida, ¿bueno?